gracias a la congregación por abrir las puertas, ¿verdad?, de su iglesia para recibirnos desde Guayama. Reciban un cordial saludo desde la iglesia Bautista Raham, Guayama, ¿verdad? Raham significa compasión, es un nombre hebreo, ¿verdad? Queremos aclararlo siempre porque cuando mencionan iglesia Bautista Raham, eso como que se escucha como que de allá de Hussein, de Bin Laden. No somos ni ninguno de esa gente, ¿ok? Somos de Cristo, somos del Señor. Así que es un privilegio muy grande, de verdad, y me gozo de ver tanta gente hermosa, ¿verdad? Y la participación en las alabanzas, en este evento de la Santa Cena, de hacerlo de una forma diferente, de verdad que nos gozamos. Créame, pastor, que se lo vamos a copiar en algún momento dado, ¿verdad? Para también hacerlo allá. Sí, es muy bonito, una dinámica muy bonita donde participamos, ¿verdad? Y hasta los niños participan y pueden ver, ¿verdad?, lo importante que es esto para nuestras vidas. Así que le damos la gloria al Señor. Pues como les mencioné, hermanos, queremos compartir con ustedes y precisamente estaba escuchando todas las alabanzas que se cantaron y van dirigidas precisamente, ¿verdad?, a la cruz, van dirigidas a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el tema de esta mañana, que lo queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes, es precisamente el motivo de la cruz. ¿Cuál fue el motivo de que Cristo fuera a la cruz del Calvario? Hay varios pasajes bíblicos, pero quiero dirigirme precisamente al de Juan, capítulo 16. Me gustaría que vayan conmigo a Juan, capítulo 16, que es un relato. Yo creo que unas horas antes, porque si vemos el 17, la oración sacerdotal del Señor, y el 18 ya vemos entonces cuando viene Judas a entregar, ¿verdad?, al Señor. Quiero que podamos poner atención, porque en estos pasajes y otros pasajes que utilizaré, llevaré, ¿verdad?, el tema, el motivo de la cruz. ¿Cuál fue el motivo de la cruz? Y es importante resaltarlo en este tiempo precisamente, ¿verdad?, de Viernes Santo, donde yo creo que es pertinente que nosotros podamos seguir meditando día y noche en lo que hizo Cristo por nosotros. Yo quiero que vayas al capítulo 16, del versículo, el capítulo 16, versículo 16 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Dice así la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Señor, yo te pido en este momento, como ya se oró, Padre, se alabó tu nombre, que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Tu pueblo, Señor, está aquí presente, reconociendo, Señor, que necesita cada día de ti. Gracias por esta congregación. Yo te pido una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está conmigo, ¿verdad?, mi esposa Ana María Ortiz Rodríguez, que no la presenté. Eso me quita punto, pero lo hice ahora, así que está conmigo mi esposa Ana María. Pastor, gracias, ¿verdad?, una vez más por la invitación. Hermano, queremos nosotros compartir 3 puntos importantes relacionados no solamente a este pasaje, sino relacionados a toda la Biblia. Y una de las cosas que nosotros podemos ver a la luz de toda la Escritura es que nosotros tenemos que estar claros, tenemos que tener la certeza de que lo que pasó hace 2000 años atrás fue real. No solamente lo que pasó en la cruz del Calvario, sino que lo que pasó en cada relato de la Biblia. Todas las cosas que nosotros vemos en la Escritura, tenemos que estar claros que apuntan a Cristo. Todo lo que nosotros vemos desde el Génesis apunta a Cristo. Siempre me gusta, para que nosotros podamos ir viendo lo importante que es creer en lo que nosotros hemos confiado con fe, en lo que dice la palabra de Dios. Hay un relato, hermanos, de una niña que sale de su escuela dominical. Precisamente andaba con su librito de
de la historia de Jonás. Sabes que los libros que le dan a los niños dice Jonás y la ballena, pero realmente no era una ballena. La Biblia no dice que una ballena era un pez, ¿verdad? Un pez bien grande. Pero normalmente a los niños se le da Jonás y la ballena, ¿verdad? Que han escuchado, ¿verdad? Lo de Jonás y la ballena, la historia. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos que esa niña, sale de la escuela dominical y en esta iglesia era algo diferente porque tenían que cruzar la calle para entonces llegar a su iglesia local, ¿verdad? Y seguir el orden del culto. Y en ese transcurso se encuentra esta niña con un incrédulo, con un impío, y la ve que tiene el librito en la mano, la nena bien contenta con el libro de Jonás y la ballena. Entonces, cuando viene este hombre y se acerca a ella y le dice, ¿tú crees en esa historia? ¿Tú crees que un pez o una ballena se pudo haber tragado a una persona y después escupirla al otro lado para que fuera? ¿Tú crees esa historia? Y mucha gente hoy en día vive así. Vive por fe, pero a la vez que se enfrenta muchas veces a cosas que dice la palabra de Dios, como que se pone en duda. Pero esta niña nos enseña una lección. ¿Tú sabes lo que pasó? Ella le dijo, sí, yo creo que eso es verdad, porque la Biblia lo dice. Dice la niña. La Biblia lo dice. Yo creo que eso es verdad. Y entonces él estuvo insistiendo, pero si eso es mentira, y si eso no es verdad, no. Y ella le dijo, mira, para terminar aquí, yo te voy a decir algo. Cuando yo esté en el cielo, dice la niña, yo le voy a preguntar a Jonás si de verdad fue tragado por una ballena. Y él la mira y le dice, pero si Jonás se va para el infierno, ella lo mira y le dice, pues entonces le preguntas tú. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? La realidad de todo esto es que esa niña tenía la certeza de que lo que dice la Biblia es verdad. El Señor Jesucristo en este relato a sus discípulos estaba tratando de enseñarles a ellos que tuvieran fe, de que esa tristeza que será momentánea, que Él está explicando, que nosotros vemos desde el capítulo 14, quiero que vayas conmigo un momentito al capítulo 14 del libro de Juan, precisamente el versículo 27. Mira cómo empieza diciéndole el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él está hablando ya precisamente de lo que iba a pasar con él, porque cuando vemos en el capítulo 14, versículo 1, ellos estaban turbados. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Jesús estaba alertando el corazón de sus discípulos para lo que venía luego. Y lo que venía luego no era fácil. No solamente para los discípulos, sino también para Cristo. Nosotros vemos que después en los otros evangelios vemos a Jesús en Getsemaní orando, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, el evento de la cruz no era fácil. El motivo de la cruz es importante nosotros hoy, 2000 años después, entenderlo a cabalidad. Por eso, lo primero que yo quiero mostrarle a ustedes a través de la Escritura, precisamente, el motivo de la cruz, número 1, fue el cumplimiento de una promesa. Dios así lo había dicho. Desde Génesis capítulo 3, perdón. Génesis capítulo 3, perdónenme, versículo 15, yo quiero que usted vaya conmigo a ese pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 15, un pasaje muy conocido que nosotros llamamos y lo conocemos teológicamente como el protoevangelio. Los teólogos lo llaman así porque se dice que ahí fue que donde se predicó por primera vez el evangelio. Y usted dice, pero ¿cómo que se predicó? Desde ahí Cristo ya estaba siendo anunciado. Desde ahí Dios estaba diciendo lo que Él iba a hacer 2000 años después. Nosotros lo vemos, hermano, en la historia, vemos aquí en el Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esto le está diciendo Dios ¿a quién? A la serpiente. Y cuando nosotros hablamos de que es el protoevangelio, es la primera vez que se predicó el evangelio, es Dios mismo diciéndolo.
Es Dios mismo diciendo lo que iba a acontecer. Y yo quiero que se pueda entender eso a cabalidad, porque es importante para poder entender el motivo de la cruz. Ya Dios lo estaba diciendo desde el principio. Vaya conmigo nuevamente, el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente, la descendencia, simiente, descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dijo Dios a la serpiente. La simiente de la serpiente, el diablo, fue vencido en la cruz del Calvario, mis hermanos. Eso se cumplió cuando Cristo murió, que dijo, consumado es. Allí, hermano, le aplastó la cabeza a la serpiente y se comprobó 3 días después cuando resucitó entre los muertos. Lo primero que nosotros podemos ver precisamente en que nosotros tomamos lo que dice la Escritura y debemos creerlo. No solamente vemos que fue un cumplimiento de una promesa desde el principio de la creación, también lo vemos a través de la historia. Precisamente en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos diciendo estas palabras, en Juan relatando así, viendo lo que sucedió con Moisés en Números, citando el libro de Juan capítulo 3, versículos 14 al 15, que dice la nueva traducción viviente, dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Citando Números capítulo 21, a través de la historia, todas estas cosas que nosotros vemos estaban apuntando a la cruz. No solamente el Génesis, la simiente de la mujer, cuando nació Cristo, que vimos entonces la historia que cumple lo que dice la promesa. Cristo tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra 3 años, pero el propósito principal era ir clavado a una cruz del Calvario, en el Gólgota, el lugar de la calavera, como mencionó la hermana, así que se llamaba, y murió por nuestros pecados. Ya la Escritura decía que eso iba a suceder. No solamente nosotros podemos verlo así, no solamente lo vemos en el libro de Números, en el libro de Juan, citando que esto iba a pasar. En el Salmo 22, precisamente, relata, es un salmo, hermano, que habla del Mesías, es un salmo mesiánico. Yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 22 y quiero quiero que leas conmigo los versículos del 1 al 8. Dice así la versión de las Américas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira esto, hermano. Eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad que lo hemos leído en los evangelios? Esas son las palabras de él allí en su agonía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no responde, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron despreciados. Mira lo que dice aquí, hermano. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmo 22 del 1 al 8. Es un salmo, hermano, varios años antes, diciendo exactamente cómo se sentía Cristo en la cruz del Calvario. No solamente eso, vemos en un pasaje muy conocido de Isaías 53, donde 500, 600 años antes, Isaías estaba profetizando exactamente cómo iba a padecer Cristo en la cruz. Dice así los versículos del 8 al 9, simplemente quiero leerle. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí murió Cristo con 2 impíos a su alrededor. Uno fue regenerado y el otro se fue al infierno, porque uno fue el que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos.
Y la Biblia está diciendo eso 600, 700 años antes. Mira lo que dice, hermano. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice que la tumba donde enterraron al Señor era una tumba para ricos. Y eso lo está diciendo 700 años antes, profetizando Isaías lo que iba a pasar con Cristo. Y se cumplió, hermano, a cabalidad. Lo primero que nosotros podemos ver, hermano, es que es una promesa cumplida. El motivo de la cruz, lo primero fue una promesa cumplida y Dios lo cumplió a cabalidad, hermano. Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Pero lo segundo que nosotros podemos ver, hermano, es que el motivo de la cruz produce tristeza, pero a la vez produce gozo y fe. Yo no sé cómo vamos a hacer eso, pero Dios es el que hace eso, hermano, en nosotros. Yo no sé cómo nosotros podemos ver que se puede producir el motivo de la cruz, que pueda producir tristeza, que pueda producir gozo y que pueda producir fe. Una de las cosas que nosotros vemos precisamente, quiero que vayas conmigo nuevamente al relato de Juan, que es donde más quiero estar con ustedes. En el relato de Juan, nosotros vemos los versículos 16 al 33, donde el Jesús empieza a alertarlos a ellos. Y esta frase que mencionamos en la lectura al principio de la predicación, donde él dice precisamente el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Son palabras confusas de sus discípulos. Son palabras que todavía ellos no han entendido por qué el Señor está diciendo estas cosas. Hermanos, a saber que su maestro iba a ausentarse, los discípulos se entristecieron. Pero Cristo, hermano, dijo que el evento era necesario porque solamente así vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Capítulo 1 del versículo 16, vaya conmigo. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Miren lo que está diciendo él. Si esto no sucede, no viene el Espíritu Santo. Mire lo que dice, hermano, un poquito más para atrás. Vaya conmigo al versículo 15 del capítulo 14 de aquí de Juan. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está diciendo eso a sus discípulos. Desde el capítulo 14 lo vemos. Acuérdate que nosotros vemos la Biblia ahora mismo dividido entre capítulos y versículos, pero así no era que estaba escrito, eso era completo. Sabemos una historia que se está escribiendo ahora. Pero eso pasó, hermano, en ese momento de una forma, hermano, corrida. Se está relatando en los evangelios, en lo que vemos ahora Juan escribiendo, como Juan, un evangelio único. Vemos que está resaltando, hermano, la persona de Cristo como el Hijo de Dios. Y vemos aquí que aquí está diciendo el Señor, palabras del Señor Jesucristo, estaré contigo siempre, no nos dejará huérfanos. Tenía que venir la cruz. Tenía que llegar a la cruz del Calvario, hermano. La promesa del Espíritu Santo se tenía que cumplir. Por eso en el versículo 1 del capítulo 16, vaya conmigo otra vez, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Pero todavía yo no entendía. Acuérdese que todavía el Espíritu Santo no había sido derramado. Pero ya estamos sí con el Espíritu Santo derramado. Y podemos entender esto que está aquí pasando. Y podemos entender realmente el motivo por el cual Cristo fue a la cruz y vivir nuestras vidas hoy, entendiendo a cabalidad lo que eso realmente significa para nosotros. Vemos, hermano, que los siguientes versículos, el Señor Jesucristo cambia de tema después del versículo 1. No se habla de eventos lejanos. Él está hablando de algo que va a ser cercano. Mira el versículo 16 otra vez, vaya conmigo. Todavía un poco y de nuevo un poco. Estas palabras, hermano, como mencioné al principio, dejaron a los suyos muy confundidos. Pero Cristo explicó en el versículo 20, yo quiero que vayas conmigo, hermano, la idea central de esta frase. Dice el versículo 20 que lo leímos. Léalo conmigo nuevamente. De cierto os digo.
Mira cómo dice, hermano, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Otras versiones dice alegría. Hermano, la crucifixión haría feliz al mundo. La crucifixión haría feliz al mundo y entristecería a los suyos. Por eso te mencioné las tres cosas que produce, hermano, el motivo de la cruz. Produce tristeza, pero a su vez produce gozo y fe. Cuando Cristo quiere que ellos puedan ver, hermano, el dolor y la tristeza pasarían cuando se dieran cuenta del motivo de la cruz. No dijo que el gozo de un evento futuro les haría olvidarse de la tristeza, sino que el entender la causa de la tristeza. ¿Y cuál es la causa de la tristeza, hermano? De que él estaba diciendo, Cristo iba a morir en una cruz. Y eso producía tristeza. Eso produce miedo. Oye, nuestro maestro que está con nosotros, ¿y después qué vamos a hacer? Muchas de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que Jesús le dijo todas estas cosas y como quiera que sea, ellos no entendieron. Muchos de ellos se viraron otra vez a hacer lo que hacían antes. Pedro dijo, me voy otra vez a pescar. Cuando le dijo, esperen la promesa, vendrá el Consolador. Pero muchos de ellos, hermanos, no entendían al principio. Cristo le está diciendo hoy a ellos también y a nosotros hoy que no se turbe vuestro corazón. Dios, hermano, cumplió su palabra. Dios dijo en la Biblia, hermano, lo que iba a acontecer. Él, hermano, fue a la cruz con un motivo. Fue que nosotros nos acercáramos al Padre. A través de Él es que nosotros hoy estamos vivos. Hoy es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, como dijo el pastor. Hoy podemos entrar al trono de la gracia por la sangre del Cordero de Dios. No hay otra forma de entrar. Pero por eso hay que entender el motivo de la cruz, hermano. No solamente eso, hermano. La resurrección sería la prueba de la verdad que le había comunicado. Hermano, vuelvo otra vez a repetir esta frase porque es importante. No dijo que el gozo de un evento futuro les haría olvidarse de la tristeza, sino que al entender la causa de la tristeza, su muerte cambiaría la tristeza en gozo. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros entendemos el porqué, el motivo por el cual Cristo tuvo que ir a la cruz. Tenía que pagar el pecado, hermano, que nos separaba de Dios. El justo por los injustos. Tú sabes lo que dice Isaías 53, que quien tenía que estar ahí éramos nosotros. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quien tenía que estar ahí éramos tú y yo. Pero el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, el Cordero inmolado, como decía Juan el Bautista cuando la vio, que quita el pecado del mundo, dijo, aquí estoy yo voy a pagar el precio. Entender, hermano, el motivo de la cruz haría que los discípulos gozaran de la victoria en Cristo. Entender el motivo de la cruz hace que nosotros gocemos de la victoria en Cristo. Nos ponemos tristes, sí, hoy cuando nos presentamos a la cruz, porque lo que hace la cruz es que te proyecta tu vida pecaminosa, te proyecta tu vida apartada de Dios, te proyecta, hermano, una vida que realmente está con orgullo, con odio, está todavía con raíces de amargura. Eso te pone triste. Pero cuando el Señor sigue trabajando en tu vida, esa tristeza se convierte en gozo, porque dice, todo eso que tú tienes, yo lo puse en la cruz del Calvario y pagué el precio. Todas esas cosas, ese pecado que nos separa de Dios, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermano, que entender el motivo de la cruz haría que nosotros hoy pudiéramos cambiar esa tristeza en gozo. Dentro de pocas horas, según el evento, vendría una turba, hermano, para apresar a Cristo. Judas venía con un beso traicionar al Señor.
Los suyos habrían abandonado el lugar debido al miedo. Se fueron corriendo sus discípulos. Usted va a ver eso en los relatos después. Cristo les decía que su enseñanza tenían el propósito de animarlos y de darles paz. Pero ellos, hermanos, no habían entendido eso todavía. Hoy nosotros sí lo podemos entender, hermano. Por eso, hermano, por fe que nosotros entendemos todas estas cosas. Vamos a estar tristes cuando nos confrontamos con la cruz. Ese motivo de la cruz hace que realmente nosotros veamos nuestro pecado. No solamente vemos que entonces después que el Señor trabaja en nuestros corazones y entendemos que Él llevó todos nuestros pecados a la cruz, eso se convierte en gozo. Por fe que nosotros entendemos, hermano, que esa paz va a ser para siempre y permanecerá para siempre. Hermano, obviamente, esa clase de paz que dice aquí el versículo 27 del capítulo 14, esa clase de paz que dice aquí el versículo 16, el capítulo 16, versículo 33. Esa clase de paz, hermano, no es ausencia de conflicto, presión o tensión, porque aquella noche tuvo más que suficiente de todo eso Cristo allí. En el Getsemaní el Señor tuvo todas esas cosas, inclusive oró al Señor, a Dios su Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Tuvo toda esa tensión allí, esa clase de paz. Hermano, no es ausencia de todas esas cosas. La paz que está hablando aquí el Señor, y yo quiero que puedas poner mucha atención a esto, hermano. El Señor se refiere a la conformidad total con la voluntad de Dios que enseñó precisamente en Juan capítulo 14, versículo 27, hermano. En aquel versículo hizo referencia a los resultados en forma negativa. Dice: no se turbe vuestro corazón. Y en el versículo 33 del capítulo 16 dice, lo hace de forma positiva: confiad o sed valiente. La razón, el Señor le dice: he vencido al mundo. El motivo de la cruz nos lleva a nosotros a agarrarnos de esa fe de que el Señor venció al mundo. Hebreos capítulo 5 así lo dice, hermano. Vemos que el Señor tomó la llave de la muerte. Ya la muerte no tiene, hermano, nada que ver con aquellos creyentes. Y recalco, con aquellos creyentes que han confesado a Cristo como Señor de sus vidas, que han agarrado de la obra redentora de la cruz del Calvario y han dicho: Señor, me arrepiento de mis pecados. Confieso con mi boca que eres el Señor. Lo creo en mi corazón, Señor. Reconozco que te necesito. Por fe, hermano, es que hacemos eso. Porque hace 2000 años nosotros no estábamos allí. Pero hoy por fe creemos de lo que sucedió allí, hermano. Ese motivo de la cruz produce vida y vida en abundancia para ti y para mí hoy. Y es motivo de celebración. Es motivo de que esa tristeza se convierte en gozo. Porque ahora esa paz que el mundo no te la dio, el mundo no te la puede quitar. Ese gozo que hay en ti, el mundo no te lo dio. Hay un corito que dice así: el mundo tampoco te lo puede quitar. Porque ese gozo proviene del Señor. Y lo que es del Señor es eterno y vive para siempre, hermano. Hermano, en la actualidad todavía se manifiesta lo que llamamos nosotros un antagonismo del mundo contra los creyentes, en contra de esa presión que nosotros vemos hoy con lo que está sucediendo, hermano, en nuestro alrededor, la gente separada de Dios, la gente hoy en día que es indiferente a las cosas de la palabra de Dios. Usted va y le predica a una persona, le quiere hablar del Señor y lo que hacen es que te da la espalda. ¿A cuánto le ha pasado eso, hermano? Eso está pasando a diario. En las escuelas no quieres que hables de Dios, en los trabajos no quieres que ores. Gracias a Dios, hermanos, se han levantado otras personas que son temerosas del Señor. Le dicen: no, aquí aunque me voten vamos a orar. Y vemos, hermano, esa presión que hay en este mundo. No solamente eso, hermano. Vemos ese antagonismo que realmente está provocando que muchos de nosotros nos quedemos, hermanos, rezagados. Que muchos de nosotros nos quedemos, hermanos, callados. Cuando consideramos, hermano, no solamente lo que el Señor hizo en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar claros que el inventario que el Señor le dio a sus discípulos hace 2000 años atrás, ¿sabes qué? Sigue reservado para ti y para mí hoy. Hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros.
Y dice la Biblia, hermano, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros, hermano, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios con nosotros, hermano. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa una vez. Creíste en el verdadero motivo de la cruz. Creíste en la resurrección. Fuiste a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la Biblia que fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y sabe quién te selló? Dios te selló. Dios te compró a precio de sangre. Te redimió. Te hizo una nueva criatura. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa, hermano, que tenemos las arras de nuestra herencia. Significa que es la garantía que tenemos los creyentes, que cuando estemos frente al Padre, en el día del juicio final, el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la garantía que tenemos. Por eso, hermano, vemos aquí, precisamente, que el entender el motivo de la cruz, el entendimiento cambia la perspectiva. Tenemos que entender a cabalidad, hermano, lo que sucedió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es una ilustración muy sencilla y lo lleva aquí, hermano, vaya conmigo a la ilustración de que la mujer cuando da luz es una ilustración muy apropiada. Yo creo que vayas conmigo a los versículos aquí del capítulo 16. Yo creo que vayas conmigo al versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y dice el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará, ¿qué? Vuestro gozo. Produce tristeza saber que Cristo iba a morir. Pero a la vez ellos estaban, el Señor dando la certeza de con la ilustración que usó de la mujer. La mujer cuando da luz, a mí eso nunca me ha pasado, no sé si aquí los hombres. La mujer cuando da luz, dice que ahora el parto sin dolor, dice que eso y que no que eso no es verdad. Que el parto sin dolor, da dando a luz, es la tristeza, el dolor, pero cuando le pone a sus hijos, le pone a su hijo en sus brazos, ella se acuerda de lo que pasó, de todo lo que... No, hermanos, esa tristeza se convirtió en gozo, en alegría. Y esa ilustración el Señor Jesucristo la está usando precisamente para ellos. Mira, no me van a tener, pero hermano, va a ser por 3 días. Yo no entendía todavía eso. Nosotros hoy podemos entender eso, hermano. Él está diciendo, el versículo 22, también vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, hermano, nadie le quitará ese gozo. Créalo por fe, hermano. El motivo, hermano, de la cruz es que sí va a estar triste porque va a ser confrontado con el pecado. Pero a la vez esa tristeza se convierte en gozo porque Cristo, hermano, llevó todos tus pecados a la cruz del Calvario. Y allí los cargó. Pero también nosotros vemos, hermano, que es importante que entender esto cambia de perspectiva. A la verdad, el propósito del dolor es el parto. Así que el objetivo de la muerte de Cristo en la cruz, aún con la tristeza que les provocaría, era producir vida con el gozo correspondiente. Ese gozo que iba a ser permanente. Es importante entender eso, hermano. El entender la causa de la tristeza, la muerte de Cristo, cambiaría la tristeza en gozo. Pero número 3, hermano, ya vimos que el primer motivo de la cruz fue que una promesa cumplida. Lo segundo fue que entender el motivo de la cruz, vemos que produce tristeza, produce gozo y fe. Pero hermano, hay una tercera que yo quiero que nosotros podamos meditar y reflexionar precisamente en este evento que hoy se celebra en muchas iglesias, la muerte de Cristo. Desde las 3 de la tarde, según la historia, fue que comenzó todo en ese momento, en aquel tiempo, hace 2000 años atrás. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Y número 3, el motivo de la cruz fue la muestra de juicio
y amor más grande que Dios hizo para salvarnos a nosotros. El motivo de la cruz fue la muestra de juicio y amor más grande que Dios hizo para salvarnos. Mira lo que dice el texto, hermano, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Quiero explicar brevemente eso, hermano. La pregunta es, ¿cómo puede ser justo Dios y justificar al impío? La respuesta es que Él puede, porque en la cruz castigó los pecados de los pecadores impíos en su propio Hijo. Eso fue lo que hizo Dios el Padre. La ira de Dios fue no sobre nosotros, la ira de Dios fue sobre su propio Hijo. Yo no sé cuánto ustedes han meditado en las palabras de Cristo en la cruz del Calvario, pero yo quiero que lo hagas hoy. Si lo has hecho, hazlo otra vez hoy. Cristo, en su momento de agonía, desangrándose, botando cada gota de su sangre, de su cuerpo físico, dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé cuántos de ustedes pueden ver la agonía de Cristo allí, por ti y por mí, justificándote, declarándote inocente. Por eso Dios es el único que podía hacer eso. Nosotros vemos, hermano, que la respuesta es que Él puede, porque en la cruz castigó los pecados de los pecadores impíos en su propio Hijo. Él derramó su ira sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dios hizo lo que prometió, castigar el pecado, hermano. Él lo dijo: la paga del pecado es que muerte. La paga del pecado, querido hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, la paga del pecado es muerte, no solamente en aquel tiempo, sino hoy también. Es muerte. Y solamente tú puedes escapar de eso si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si realmente puedes entender el motivo por el cual Cristo fue puesto en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El misterio más grande de toda la Biblia es Dios separado de Dios. Cristo era Dios, pero en ese momento, en su forma de hombre, tenía que pagar el precio del pecado. Solamente alguien perfecto, sin mancha, sin ninguna contaminación, podía hacer eso. En la antigüedad, cuando se presentaba el sumo sacerdote la paga del pecado del pueblo, llevaban el cordero. Simbólicamente ponían el cordero, literalmente. El sacerdote ponía la mano, o la persona que iba a expiar el pecado, y ponía la mano sobre el cordero. Y la inocencia del cordero pasaba al hombre, y el pecado del hombre pasaba al cordero. Y después, ¿qué pasaba con ese cordero? Iba a ser degollado. Porque la paga del pecado es muerte. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. No necesitamos ya intermediario. Cristo eso abrió ese espacio. Ya no tienes que ir delante de más ningún hombre, sino ve delante del Señor. Reconócelo como tu Salvador. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermano, el motivo de la cruz fue la muestra de juicio y amor más grande que Dios hizo por nosotros.
Él así lo proclamó por todas partes del Antiguo Testamento, y ha hecho lo que dijo, pagó el precio del pecado. Él demostró que que es justo y recto, y ha hecho en la cruz una declaración pública de esto mismo, de su justicia y de su rectitud, pero también de su amor. Él es justo y puede justificar al pecador porque castigó a otro en lugar nuestro y fue a su propio Hijo. Te perdonó gratuitamente. Nos perdonó gratuitamente. Y Él, hermano, sí lo hace. Te perdona gratuitamente. Él es el mensaje del versículo 24. Dice, siendo justificados, hablando del Romanos capítulo, lo que estamos mencionando, el Romanos capítulo 3. Mira lo que dice, hermano. Siendo justificados gratuitamente. Oiga bien, hermano, siendo justificados significa considerados o declarados justos gratuitamente por su gracia, por la redención, significa redención, el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre. El sustituto, hermano, puso Dios a Cristo allí por la fe en su sangre. Hoy nosotros somos curados, hermano. De este modo, hermano, Él declara su justicia, habiendo pasado por alto estos pecados en su tiempo de autorrefrenamiento. Lo que hizo el Señor, que esos pecados pasados, presentes y futuros, Dios los puso en su Hijo en la cruz del Calvario. Y allí Cristo pagó el precio por eso. Dios siempre es justo y no va a pasar por inocente al culpable. Pastor, pero si ya Cristo hizo eso, yo no tengo que hacer nada. Decir que no tienes que hacer nada, yo creo que podríamos denotar como que sería un error, o decir, bueno, pues, si es realmente para ir al cielo, tú no tienes que hacer ninguna obra. Dice la Biblia en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí algo tenemos que hacer. ¿Cómo es eso? No me vayan a apedrear, el pastor, no vayan a apedrear. No, pero Cristo no pagó el precio. Sí, pagó el precio. Pero vuelvo y repito, algo tenemos que hacer. Y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entender el verdadero motivo, que el quien estaba allí crucificado era Dios, en su forma de hombre, perfecto y sin mancha, llevando el pecado tuyo y mío, pasado, presente y futuro. Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Dios hizo justicia poniendo el castigo en otro. ¿En quién fue? En su propio Hijo. De este modo Él declara su justicia habiendo pasado por alto estos pecados en su tiempo, según lo que dice aquí el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25. Con la mira de manifestar su justicia en aquel entonces y ahora y para siempre, al perdonar el pecado de todos sus hijos. De esta manera Él es al mismo tiempo el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No justifica a otro, justifica al que es de la fe en Jesús. Declara inocente al que pone su mirada en la cruz del Calvario y dice, soy un pecador, te necesito, Señor. A ese es que Cristo justifica, a ese es que Dios declara inocente, mi hermano y mi hermana que estás aquí. Al que va delante del Señor y reconoce quién es. Hermano, tal es la grande, gloriosa y maravillosa afirmación del Señor Jesucristo aquí en estas palabras. Asegúrese de que su perspectiva, su entendimiento de la cruz, hermano, incluya la totalidad de ella. Examine su concepto de la cruz, hermano. Hágase esta pregunta: ¿cómo acomoda usted en sus razones esta afirmación divina acerca de la cruz para manifestar su justicia? Otra pregunta ¿es algo que usted simplemente se salta diciendo, bien, no sé lo que quiere decir el motivo de la cruz, pues todo lo que yo sé es que Dios es amor y que Él perdona? No, hermano, el creyente tiene que saber el motivo por el cual Cristo fue a esa cruz, hermano. Expiar el pecado de sus hijos, pagar el precio, hermano, con su sangre. Tenemos que entender, hermano, y razonar en lo que eso significa.
el acto de justicia y amor más grande de toda la humanidad, Dios lo hizo en su Hijo amado Jesucristo, hermano. Hermano, usted y yo deberíamos entender el significado de la cruz. Es una parte esencial del glorioso evangelio. Es una parte esencial del glorioso evangelio. Entender este motivo por el cual Cristo fue a esa cruz. No simplemente llevarlo, hermano, como un amuleto. No está malo eso, hermano. Mucha gente lleva una cruz, un crucifijo, ¿verdad? O lo lleva. No está malo eso. Recordar eso. Lo importante es que usted entienda qué fue lo que sucedió ahí en esa cruz. ¿Qué fue lo que hizo Dios por ti y por mí? Hermano, en el Calvario, con esto concluyo, en el Calvario, Dios hizo el camino de salvación para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Sabes qué, hermano? Pero Él tuvo que hacerlo de tal manera que su carácter, óigame bien, quedara inviolable, que su eterna consistencia permaneciera absoluta e inquebrantable. Por eso tuvo que venir Dios en forma de hombre a morir por nuestros pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Yo quiero que usted lo busque conmigo, hermano. Expresa de una forma muy sencilla lo que hizo Cristo por ti y por mí. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues. ¿Lo tienes conmigo, hermano? Amén. Déjalo conmigo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice ahí, hermano, y muerte de cruz. Dice la Biblia, citando una profecía, maldito todo aquel que muere en un madero. Dios se hizo maldito, hermano. El Hijo de Dios, Dios Padre lo hizo maldito, lo llevó a la cruz. Allí puso el pecado tuyo y mío, hermano. Maldito todo aquel que muere en un madero. Hermano, siga leyendo conmigo ahí Filipenses. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entender el motivo de la cruz te hace ver ese pasaje, hermano, como algo vivo hoy, para gloria de Dios Padre. Dios llevó a su Hijo a la cruz del Calvario. Se glorificó por completo. Una vez comenzando a contemplar el motivo de la cruz, nos damos cuenta que este es el más tremendo, el más glorioso, el más asombroso del universo y de toda la historia humana. Dios está declarando en la cruz lo que Él hizo por nosotros. Al mismo tiempo está mostrando su propia grandeza eterna y gloria, declarando que Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Hermano, la cruz exalza al contemplar. Dice Isaac Watts en un himnario, un teólogo, dice, en la cruz exalza al contemplar, pero no podremos ver la excelencia de ella hasta que la contemplemos verdaderamente a la luz de esta gran afirmación del apóstol. Dios estaba mostrando públicamente en la cruz
de una vez y para siempre su eterna justicia y su eterno amor, hermano, para con sus hijos. Él estaba mostrando públicamente su eterna justicia. Dios es justo, uno de sus atributos, hermanos, muchos de ellos, Él es justo, pero en la cruz estaba mostrando su justicia. Había que pagar el precio, pero a la vez estaba mostrando su amor, porque Él mismo fue y pagó el precio por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no es que crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga que, dile conmigo, vida eterna. Vida eterna. El motivo de la cruz, mis queridos hermanos, fue un cumplimiento de una promesa. Lo vemos a través de la Escritura, de lo que iba a pasar con Cristo. Entender el motivo de la cruz produce tristeza, alegría y fe. Pero el motivo de la cruz fue un acto de juicio y amor más grande de Dios para poder salvarnos a nosotros, hermano. Llevó toda su justicia y la expresión pura de amor de que Él mismo pagó el precio por nosotros. Entender el motivo de la cruz, mis queridos hermanos, no es opcional. Tenemos que entenderlo a cabalidad. Tenemos que entender lo que eso le costó a Dios. Tenemos que entender lo que eso le costó a su Hijo para poder vivir una vida santa y agradable delante de Él. Tenemos que entender ese verdadero motivo de la cruz. Y quiero terminar, hermano, citándote en forma de poema esta alabanza o este himnario de Isaac, hablando de precisamente el tema, la cruz excelsa al contemplar. Dice así, hermano: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más puede ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en su rostro, manos y pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. Dice Gálatas 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendió a cabalidad el motivo de la cruz y lo llevaba siempre en su vida. Llevemos, hermano, el motivo de la cruz en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, que la gente pueda ver, hermano, en nosotros el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero que pueda ver en nosotros personas que ahora tenemos el gozo completo. El mundo no te lo va a quitar. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe vuestro corazón, hermano. Sigamos valientes, parándonos en la brecha, parándonos en las esquinas, donde quiera, proclamando el evangelio, hermano. No nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay que llevar esa cruz, hermano, allá afuera, y que la gente pueda entender ese verdadero motivo por el cual el Hijo de Dios fue esa cruz. Dios mostró su justicia y su amor, hermano, en la más grande expresión. Tenemos que llevar eso en nosotros. Yo te invito, hermano, a estar puesto en pie y quiero orar por ti. Vamos a orar y yo quiero, hermano, hacer un llamado a que nosotros como creyentes nos comprometamos más con el Señor. Y si tú estás aquí por primera vez, yo te invito a que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Sabes que hoy esa cruz está para ti. Yo quiero que tú estés ahí. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro.
Que nada ni nadie interrumpa este momento de ministración a tu corazón. Yo espero que hayas entendido el motivo de la cruz. Fue una promesa cumplida. Entender el motivo de la cruz produce tristeza porque eres confrontado con tu pecado. Pero a la vez esa tristeza se convierte en gozo porque el Señor, una vez tú vienes arrepentido a Él, en arrepentimiento y fe, Dios te da vida eterna, te sella con el Espíritu Santo. Y si tú estás aquí hoy por primera vez, yo te invito a que te acerques a la cruz. Si quieres, puedes hacer un acto de obediencia al Señor y pasar al frente. Y queremos orar por ti. Pero también quiero hacer esta invitación a la iglesia. Como dije, 2 llamados. Uno al arrepentimiento y el otro a que nos comprometamos más con el Señor. Que el Señor avive nuestros corazones. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios que está aquí hoy. Yo te invito ahí donde tú estás. Deja que el Señor ministre tu vida. El altar está abierto para ti, iglesia. Queremos hacer una oración por ti. Queremos invitarte a que puedas ser ministrado por el Señor. No dejes pasar este momento. Que el Espíritu Santo, hermano, está moviéndose en medio de nosotros. Oh Señor, hay cosas, Señor, que en nuestro caminar no vamos a entender. Hay cosas que en nuestro caminar van a ser difíciles. Pero tenemos que confiar en que tú también nos lo dijiste. Porque tú dijiste a tus discípulos y para nosotros también, que si a ti te persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Padre, que si nos persiguen, que sea por tu causa. Que no sea por motivos infundados, que no sea por cosas de nosotros, porque que no sea por cosas que estamos menospreciando lo que tú hiciste por nosotros. Que lo que digan de nosotros, hermanos, lo que hablan de nosotros, tratando de ponernos en contra, que lo que digan sea mentira, como dice tu palabra. Procuremos que lo que diga sea mentira. Que podamos vivir una vida en santidad. Que podamos vivir una vida separada para ti, Señor. Yo en este momento te pido perdón, Señor, por mi vida. Yo aquí el primero de los pecadores, como decía Pablo, soy yo, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito que reavives el fuego, Señor, en nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, que tú has puesto en nosotros, Padre, una vez vinimos a ti en arrepentimiento y fe, no lo contristemos, Señor. No contristemos el Espíritu Santo de Dios. Que podamos vivir una vida controlada por Él. Que los frutos del Espíritu se vean en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las calles, donde quiera que vayamos, que podamos ejercer esos frutos del Espíritu, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, como dice tu palabra. Señor, pero si aquí hay vidas que no te conocen, Señor, yo te pido, Señor, que no me miren a mí, que miren a la cruz. Que puedan entender que tú fuiste allí por amor y que la justicia la pusiste allí. Dios grande, Dios eterno, que muestra más grande, Señor, has hecho en esa cruz del Calvario, derramando tu ira sobre tu propio Hijo. No había forma de cumplir. No había forma de cumplir eso que tú querías que pasara, Señor. Tus estándares, Señor, sabemos que son altos y solamente en Cristo lo podemos cumplir. Pero otra vez digo, Señor, que aquí hay vidas, Señor, que están aquí y no han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y no lo han creído en su corazón. Yo te pido, Señor, que seas tú provocando eso y que lo hagan hoy, Señor.
que se vayan de aquí, no con tristeza, sino que se vayan de aquí con un gozo eterno que el mundo no puede dar, Señor. Y que puedan mostrarlo por sus frutos, Señor. Yo te pido esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Llegará el momento, Señor, en que tú vendrás, Señor, y toda rodilla se doblará y confesarán que Jesucristo es el Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén.